¿Alguna vez has tenido esa sensación? Ese nudo en el estómago que te dice, detente. Esa voz interior que grita, no vayas. Ese presentimiento que suplica, no confíes en esa persona. Y lo ignoraste. Porque tu mente racional te dijo que estabas siendo paranoico. Porque pensaste que era una exageración. Porque todo el mundo decía que no pasa nada. Y después descubriste que tu intuición tenía razón todo el tiempo. Que esa persona era exactamente como sentías que era. Que esa decisión era exactamente el error que tu cuerpo intentó advertirte. Que ese camino era exactamente el desastre que tu intuición predijo. Carl Jung pasó toda su vida estudiando este fenómeno. Y lo que descubrió es aterrador. Porque Jung no veía la intuición como un sexto sentido místico. Él la veía como una función cognitiva tan real como el pensamiento lógico. Una función que accede a información que tu mente consciente no puede procesar. Información que viene del inconsciente, del cuerpo, de patrones que percibiste sin saber que los percibiste. Y cuando ignoras esa función, Jung dijo que algo terrible sucede. La situación interna que no se ha hecho consciente sucede en el exterior como destino. Déjame repetir eso porque es crucial. Cuando ignoras una percepción interna, cuando descartas lo que tu cuerpo está intentando decirte, esa percepción no desaparece, se manifiesta en el mundo externo, como un evento, como una consecuencia. Como un destino que parece venir de fuera, pero que en realidad vino de dentro. Ignoraste el aviso interno, y el aviso se materializó en tu vida. Andrew Huberman confirmó esto de una forma que te va a impactar. En mayo de 2024 entrevistó al Dr. Diego Bohórquez, un neurocientífico de la Duke University que descubrió algo revolucionario. Tu intestino tiene neuronas, no bacterias que afectan tu humor. Neuronas reales, células nerviosas idénticas a las de tu cerebro. Y estas neuronas están conectadas directamente a tu cerebro por el nervio vago. Bohórquez llamó a esto gut sense, el sentido intestinal, una vía neural dedicada exclusivamente a enviar información de tu intestino a tu cerebro. Información sobre el ambiente, sobre las personas alrededor, sobre situaciones de peligro. Y aquí está la parte que lo cambia todo. Esta información llega al cerebro antes de que tengas tiempo de pensar sobre ella. Tu intestino lo sabe antes que tu mente consciente. Ese nudo en el estómago no es metáfora, es neurociencia. Es tu sistema nervioso entérico enviando una alerta de peligro a tu cerebro. Y cuando ignoras esa alerta, estás literalmente ignorando datos neurales. Información procesada por una red de 100 millones de neuronas en tu intestino. 100 millones. Más neuronas que en tu médula espinal entera. Y estás descartando todo eso porque tu mente lógica dijo que no tiene sentido. Jung entendió esto 100 años antes de que la neurociencia lo probara. Él dijo que la intuición es una función psicológica que transmite percepciones de manera inconsciente, que puede percibir posibilidades inherentes a una situación, que ve conexiones que la mente racional es demasiado ciega para notar. Y él fue aún más lejos. Jung dijo que cuando ignoras consistentemente tu intuición, algo sombrío sucede. La sombra comienza a actuar autónomamente. La sombra es todo aquello que rechazaste en ti mismo, incluyendo tu capacidad intuitiva. Cuando reprimes tu intuición, cuando la tratas como irracional e inválida, ella no muere.
ella va al inconsciente. Y ahí ella gana autonomía. Ella comienza a influenciar tus decisiones de formas que no percibes. Ella sabotea tus relaciones. Ella te lleva a situaciones que confirman exactamente lo que ella intentó advertirte. Es una venganza psíquica. La intuición ignorada se torna el arquitecto de tu sufrimiento. Marie-Louise von Franz, una de las colaboradoras más cercanas de Jung, dijo algo aterrador. La sombra se vuelve hostil solo cuando es ignorada o mal comprendida. Tu intuición es parte de la sombra cuando la rechazas. Y una intuición hostilizada se transforma en destino negativo. Esto explica por qué algunas personas repiten los mismos errores, por qué entran en las mismas relaciones tóxicas, por qué hacen las mismas elecciones destructivas. No es falta de inteligencia. Es intuición ignorada, operando en piloto automático en el inconsciente. Huberman explicó el mecanismo neural detrás de esto. Existe una interacción constante entre tres estructuras cerebrales: la amígdala, la ínsula y el córtex prefrontal. La ínsula recibe las señales interoceptivas del cuerpo, incluyendo las señales del intestino. Ella procesa esta información y atribuye un valor emocional. Este valor es enviado a la amígdala. La amígdala decide si es una amenaza o no. Y el córtex prefrontal intenta racionalizar todo. El problema es cuando el córtex prefrontal sobrescribe a la amígdala. Cuando tu mente lógica dice, ignora eso, es solo un sentimiento. Cuando usas la razón para silenciar el cuerpo. Investigadores descubrieron algo perturbador cuando bloquearon las señales de la ínsula para la amígdala en experimentos. Los sujetos tomaban decisiones peores, mucho peores, porque estaban operando sin los datos intuitivos, sin la información que el cuerpo envía sobre el ambiente. Haces esto cada vez que ignoras un presentimiento. Bloqueas voluntariamente las señales de la ínsula y operas con información incompleta, pensando que estás siendo racional, cuando en realidad estás siendo ciego. Jung mapeó 4 funciones psicológicas principales: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. En cada persona, una de estas funciones es dominante y una es inferior, reprimida, subdesarrollada. Para personas altamente racionales, la intuición frecuentemente es la función inferior, la función que ellas más desprecian, la función que ellas más necesitan desarrollar. Jung dijo que la individuación, el proceso de convertir en quien realmente eres, requiere integrar la función inferior, requiere hacer las paces con la intuición si la reprimiste toda la vida. Caso contrario, ella continúa saboteándote desde el inconsciente. Ella continúa creando sincronicidades negativas, eventos externos que espejan tu conflicto interno. Ignoras el aviso sobre una persona, y esa persona te traiciona exactamente de la forma que presentiste. Ignoras el aviso sobre un trabajo, y ese trabajo destruye tu salud mental exactamente como tu cuerpo previó. No es coincidencia. Es la intuición reprimida manifestando en el externo lo que te rehusaste a ver en el interno. Pero calma, porque esto va a quedar aún más profundo. Jung documentó cientos de casos de pacientes que ignoraron su intuición y encontró un patrón aterrador. Cuanto más inteligente y racional era la persona, más tendía a ignorar las señales intuitivas y más catastróficas eran las consecuencias. Porque las personas muy racionales desarrollan una arrogancia cognitiva. Creen que la mente consciente es superior a todo, que cualquier cosa que no pase por el filtro lógico es irrelevante. Y esa arrogancia la ciega ante la mitad de la realidad.
Jung llamó a esto inflación del ego. Cuando el ego consciente se cree más grande de lo que realmente es, cuando desprecia el inconsciente, cuando trata al cuerpo como un subordinado torpe, y el inconsciente no gusta de ser despreciado, él reacciona, él sabotea. Él crea situaciones que fuerzan a la persona a reconocer lo que ella rechazó. Y generalmente esas situaciones son dolorosas, porque el dolor es el único lenguaje que el ego arrogante entiende. Huberman explicó esto en términos neurocientíficos. Existe un fenómeno llamado ego depletion, agotamiento del ego. Cuando usas demasiado el córtex prefrontal para controlar impulsos, cuando suprimes constantemente las señales del cuerpo, el córtex prefrontal se agota, se debilita, y ahí las señales que reprimiste explotan, con una fuerza mucho mayor de la que habrían tenido si las hubieras escuchado antes. Aquella intuición que ignoraste por meses, aquel presentimiento que suprimiste por años, cuando finalmente rompe la barrera del córtex prefrontal agotado, viene como una avalancha, como un colapso emocional, como una decisión impulsiva que destruye todo, y ni siquiera entiendes de dónde vino. Vino de dentro, del lugar que ignoraste, del cuerpo que silenciaste, de la intuición que trataste como basura. Existe una historia que ilustra esto perfectamente. La historia de una paciente de un analista junguiano moderno, una ejecutiva exitosa, graduada en las mejores universidades, racional al extremo. Despreciaba cualquier cosa que no pudiera probar con datos. Ella conoció a un hombre, todo en él parecía perfecto. Currículum impecable, comportamiento adecuado, referencias óptimas. Pero cada vez que ella estaba cerca de él, sentía un nudo en el estómago, un desconfort inexplicable, una sensación de que algo andaba mal. Ella lo ignoró, porque la mente decía que era irracional, porque los datos decían que él era perfecto, porque ella se creía demasiado inteligente para confiar en sentimientos. Ellos se casaron. 2 años después, ella descubrió que él tenía una vida doble, otra familia, deudas enormes, un historial de estafas que él escondió con maestría. Todo lo que la mente lógica no consiguió ver, el cuerpo lo vio desde el primer día, y ella ignoró al cuerpo. Porque nuestra cultura enseña que la mente es superior, que los sentimientos entorpecen las decisiones, que la lógica es la única forma válida de conocimiento. Pero Jung y Huberman prueban lo contrario. Ellos prueban que necesitas de ambos, de la mente y del cuerpo, de la lógica y de la intuición, del consciente y del inconsciente. Negar la mitad de ti mismo es caminar cojo por el mundo y lastimarte con obstáculos que verías si estuvieras completo. Ahora necesito contarte sobre un estudio de 2024 que cambió cómo los científicos ven la interocepción. La interocepción es la capacidad de percibir las señales internas del cuerpo. Es la base neurológica de la intuición. Investigadores de Molecular Psychiatry descubrieron que el miedo interoceptivo, el miedo que viene de dentro del cuerpo, desempeña un papel central en cómo procesamos amenazas. Personas con alta interocepción, personas que escuchan a sus cuerpos, tienen mejor capacidad de evitar situaciones peligrosas. Personas con baja interocepción, personas que ignoran las señales corporales, entran en situaciones de riesgo sin percibirlo. Su cuerpo está gritando peligro y ellas no consiguen oír. Porque desconectaron el canal de comunicación. Huberman explicó que la interocepción puede ser entrenada.
Puedes aumentar tu capacidad de escuchar al cuerpo, pero primero necesitas dejar de silenciarlo. Primero necesitas reconocer que aquel nudo en el estómago es información, que aquella sensación extraña cerca de alguien es dato neural, que aquel desconfort inexplicable es tu sistema nervioso procesando algo que tu mente aún no entendió. Jung tenía una práctica que él nunca publicó oficialmente, pero que sus alumnos más próximos relataron. Él la llamaba atención al cuerpo. Antes de tomar cualquier decisión importante, Jung paraba, cerraba los ojos y preguntaba al cuerpo qué sentía sobre aquella decisión, no a la mente, al cuerpo. Él esperaba hasta sentir una respuesta somática, una relajación que significaba sí, o una tensión que significaba no. Y él tomaba esa respuesta en serio, tan en serio como cualquier análisis racional, porque él sabía que el cuerpo sabe cosas que la mente no sabe, que el inconsciente procesa informaciones que la conciencia no consigue acceder, y que ignorar eso es caminar ciego por el mundo. El doctor Boorkes explicó en el episodio con Huberman que las células sensoriales del intestino, llamadas células neuropode, detectan nutrientes, toxinas y hasta patógenos, pero también detectan estados emocionales de las personas alrededor. Sí, leíste bien. Tu intestino puede percibir el estado emocional de otra persona a través de señales químicas, a través de feromonas, a través de mecanismos que aún estamos descubriendo. Aquella sensación mala cerca de una persona, aquel desconfort que no consigues explicar. Puede ser tu intestino detectando algo sobre ella. Algo que tu mente consciente va a tardar meses en descubrir, si es que lo descubre. ¿Y estás ignorando eso? ¿Lo estás descartando como una sospecha infundada? Jung diría que estás alimentando tu sombra. Cada vez que ignoras la intuición, das más poder al inconsciente. Fortaleces la autonomía de la sombra. Creas más distancia entre quien eres y quien piensas que eres, y esa distancia cobra un precio que pagas en decisiones erróneas, en relaciones tóxicas, en oportunidades perdidas, en destinos que parecen mala suerte, pero que eran avisos ignorados. Existe un concepto en psicología analítica llamado función trascendente. Es la capacidad de unir opuestos, de integrar consciente e inconsciente, de hacer que la mente racional y la intuición trabajen juntas. Jung dijo que esa función es la clave para la salud psicológica y que ella solo se desarrolla cuando dejas de reprimir la mitad de ti mismo, cuando dejas de tratar a la intuición como enemiga, cuando dejas de usar la lógica para silenciar el cuerpo. Huberman nos ofrece un protocolo práctico para esto. Él lo llama práctica de conciencia interoceptiva. Una práctica de conciencia interoceptiva es simple, pero poderosa. Todos los días, reserva unos minutos para simplemente sentir tu cuerpo, no pensando sobre él, sintiendo. Observa las sensaciones en el estómago, en el pecho, en la garganta, en las manos. No juzgues, no interpretes, apenas observa. Con el tiempo, comienzas a distinguir señales, comienzas a percibir patrones, comienzas a reconocer cuando tu cuerpo está diciendo algo importante, y ahí viene la parte crucial. Cuando tu cuerpo diga algo, tómalo en serio. No lo descartes como irracional, no lo sobrescribas con lógica, por lo menos investiga, por lo menos dale crédito a la posibilidad de que tu intestino sabe algo que tu mente no sabe. Carl Jung tenía un paciente que él describe en sus obras,
un hombre de negocios extremadamente racional, que despreciaba cualquier cosa que no pudiera ser probada lógicamente, que ridiculizaba la intuición como pensamiento primitivo. Este hombre ignoró un presentimiento sobre un socio. Todas las señales internas decían, no confíes. Pero el análisis racional decía que el socio era perfecto, números óptimos, referencias impecables, lógica impecable. El hombre siguió la lógica y lo perdió todo. El socio lo robó de formas que ningún análisis racional podría prever, pero que su intuición trató de avisar. Jung usó este caso para ilustrar el peligro de la unilateralidad psicológica. Cuando vives solo por la razón, estás operando con la mitad de tu capacidad. Estás ciego a la mitad de la realidad. Y esa mitad ciega es exactamente donde los peligros se esconden. Porque las personas que quieren manipularte, las situaciones que quieren destruirte, ellas saben esconderse del análisis lógico. Ellas saben parecer perfectas en el papel. Pero ellas no consiguen engañar a tu cuerpo. No consiguen engañar a tus 100 millones de neuronas intestinales. No consiguen engañar la sabiduría acumulada de millones de años de evolución. A menos que tú ignores todo eso. A menos que tú elijas la ceguera voluntaria. Déjame contarte sobre los 3 niveles de intuición que Jung mapeó, porque no todo es igual. Existen diferentes profundidades de señales intuitivas, y cada nivel tiene implicaciones diferentes. El primer nivel es la intuición sensorial, es el más básico, es el nudo en el estómago, la tensión en los hombros, el nudo en la garganta, señales físicas claras de que algo está mal. Este nivel es procesado por el sistema nervioso entérico, los 100 millones de neuronas en tu intestino. Cuando ignoras este nivel, estás ignorando datos biológicos directos. Es como ignorar una alarma de incendio porque crees que las alarmas son irracionales. ¡Qué tontería! El segundo nivel es la intuición emocional. Es más sutil. Es aquella sensación vaga de que algo no está bien, sin una señal física clara, apenas un desconfort difuso, una inquietud que no consigues nombrar. Jung decía que este nivel viene del inconsciente personal, de las memorias y experiencias que has acumulado a lo largo de la vida. Tu inconsciente reconoce patrones que tu mente consciente no registró, y él te avisa a través de emociones vagas. Cuando ignoras este nivel, estás ignorando la sabiduría acumulada de toda tu vida, todas las experiencias que te enseñaron a reconocer peligro, todos los patrones que aprendiste sin saber que aprendiste. El tercer nivel es la intuición arquetípica. Es el más profundo y misterioso. Jung creía que accedemos a patrones de comportamiento humano, universales, el inconsciente colectivo, sabiduría acumulada a lo largo de millones de años de evolución, aquella sensación de que sabes algo que nunca aprendiste, aquel reconocimiento instantáneo de una situación arquetípica, viene de este nivel. Cuando ignoras este nivel, estás ignorando la sabiduría de la especie entera, patrones de supervivencia codificados en tu ADN, señales de peligro que tus ancestros aprendieron y pasaron genéticamente. Huberman validó parcialmente esto. Él explicó que el cerebro tiene sistemas de reconocimiento de patrones que operan por debajo del nivel consciente. Sistemas que identifican amenazas antes de que tengas tiempo de pensar. Sistemas heredados de millones de años de selección natural. Nuestros ancestros que ignoraban esas señales morían, no pasaban sus genes adelante. Tú estás aquí porque tus ancestros escucharon la intuición y tú vas a ignorar la tuya. ¿Vas a desperdiciar millones de años de sabiduría evolutiva? Porque tu mente racional
de 20, 30, 40 años cree que sabe más? Eso es arrogancia cósmica. Es la mayor forma de ceguera voluntaria. Es exactamente lo que Jung llamó inflación del ego. Ahora puedes estar pensando, ¿pero qué pasa cuando la intuición está equivocada? ¿Qué pasa cuando el miedo es irracional? ¿Qué pasa cuando la ansiedad está creando falsas alarmas? Pregunta válida. Y Jung tenía una respuesta. Existe una diferencia crucial entre intuición y miedo. El miedo es generalmente específico e imaginativo. Consigues describir exactamente lo que temes. Consigues crear escenarios detallados en la mente. La intuición es vaga y corporal. Sientes algo mal, pero no consigues explicar qué. No hay imágenes en la mente, apenas una sensación en el cuerpo. El miedo generalmente aumenta cuando piensas sobre él. La intuición generalmente permanece constante. Ella no grita más alto cuando analizas. Ella simplemente está allí, callada, pero persistente. Huberman añadió un método neurológico para distinguir. Cuando sientes algo, pregúntate de dónde viene, de la cabeza o del cuerpo. Si consigues localizar el origen en la cabeza, si parece un pensamiento con sensaciones, probablemente es ansiedad o miedo cognitivo. Si el origen parece venir del pecho, estómago o garganta, si es una sensación con pensamientos vagos, probablemente es intuición genuina. Esta distinción lo cambia todo, porque te permite saber cuándo escuchar y cuándo cuestionar. Pero déjame ir aún más profundo, porque existen señales específicas del cuerpo que la mayoría de las personas ignoran completamente. Y cada señal tiene un significado, un mensaje, una información que tú, consciente, necesitas recibir. El nudo en el estómago generalmente indica amenaza social. Tu intestino detectó algo sobre una persona o situación que representa peligro relacional, traición potencial, manipulación escondida, intenciones que no corresponden a las palabras. La tensión en los hombros indica sobrecarga de responsabilidad. Estás cargando algo que no deberías, o aceptando un fardo que pertenece a otra persona, o entrando en una situación que va a exigir más de lo que puedes dar. Ese nudo en la garganta indica una comunicación bloqueada, algo que necesita ser dicho y no se está diciendo. Una verdad que te estás tragando. Una expresión de ti mismo que está siendo reprimida. La presión en el pecho indica un conflicto de valores. Algo que estás haciendo o considerando hacer que va en contra de quién realmente eres. Una traición a ti mismo. En formación. Una elección que tu yo más profundo rechaza. Andrew Huberman ha explicado que cada una de estas sensaciones tiene una vía neural específica. No es misticismo, es anatomía, es el cuerpo, usando canales de comunicación distintos, para mensajes distintos. Y cuando aprendes a leer estos mensajes, ganas acceso a información que ningún análisis racional puede proporcionarte. Te vuelves completo. Carl Jung tenía un concepto llamado cuerpo sutil. Él creía que, además del cuerpo físico, existe un cuerpo energético, un cuerpo que percibe lo que el cuerpo físico no percibe, que siente lo que los sentidos comunes no sienten. Esto puede sonar esotérico, pero Huberman explicó que el cuerpo tiene sistemas sensoriales que aún estamos descubriendo, receptores de campos electromagnéticos débiles, sensibilidad a feromonas inconscientes, capacidad de detectar microvibraciones. El cuerpo siente mucho más de lo que sabemos, y todo esto es procesado
por debajo del nivel consciente y transformado en sensaciones vagas, en presentimientos, en intuiciones. Ignorar esto es como andar por el mundo con la mitad de los sentidos apagados. Es posible, pero es arriesgado, es incompleto. Y es exactamente lo que nuestra cultura racional nos ha enseñado a hacer. Yo sé que es difícil. Nuestra cultura entera nos enseña a desconfiar del cuerpo, a confiar solo en la mente, a ser racionales. Por encima de todo, nos han condicionado a ver la intuición como debilidad, como pensamiento mágico, como cosa de gente que no sabe pensar. Pero los mayores pensadores discrepan. Einstein dijo que la intuición es un don sagrado y la mente racional es un siervo fiel. Hemos creado una sociedad que honra al siervo y olvidó el don. Jung pasó décadas probando que la intuición no es lo opuesto a la razón, es el complemento de ella. Es la otra mitad del conocimiento humano. Y Huberman está probando que tiene una base neural sólida, que no es misticismo, es neurociencia. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a continuar ignorando esa sensación? ¿Vas a continuar descartando esa corazonada? ¿Vas a continuar tratando a tu cuerpo como una molestia que interrumpe tu razonamiento? ¿O vas a empezar a escuchar? ¿Vas a empezar a integrar? ¿Vas a empezar a usar toda tu capacidad cognitiva? ¿No solo la mitad de ella? Jung advirtió que la intuición ignorada se convierte en destino. Huberman ha probado que el cuerpo sabe antes que la mente. Tienes 100 millones de neuronas tratando de protegerte y solo tú puedes decidir si vas a escucharlas. Esa relación que tu cuerpo rechaza, ese trabajo que te da un nudo en el estómago, esa persona que te hace sentir extraño sin motivo aparente. Tal vez el motivo exista, tal vez tu cuerpo sepa algo que tu mente aún no ha descubierto. Tal vez sea hora de dejar de ignorar. Esto que acabas de escuchar llevó meses de investigación. Conectar a Jung con Huberman, encontrar los estudios de 2024, traducir neurociencia en lenguaje accesible. Es un trabajo que pocos canales hacen, porque exige tiempo, dedicación y coraje de cuestionar narrativas. Si esto te ayudó a entender algo nuevo, si esto te hizo reconsiderar cómo tratas tu intuición, el supergracias no es solo un apoyo financiero, es tú diciendo, continúa revelando estas conexiones. Es tú financiando la próxima investigación. Es tú convirtiéndote en parte de quien une psicología profunda con neurociencia. Y cuando haces clic en el corazón dorado de abajo, estás invirtiendo en contenido que la academia mantiene separado, en revelaciones que pocos se atreven a hacer, en conocimiento que puede cambiar cómo vives. Ahora, cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la vez que ignoraste tu intuición y pagaste el precio? Aquel momento en que tu cuerpo gritó y tú lo silenciaste y después descubriste que tenía razón. Comparte tu historia, porque cada historia de esas ayuda a otros a parar de cometer el mismo error. Y ya que te quedaste hasta aquí, tú claramente eres alguien que busca entender en profundidad, que no se contenta con respuestas superficiales, que quiere conectar psicología con neurociencia. Si aún no te has suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana te traigo más conexiones como esta, más revelaciones que Jung hizo y Huberman prueba, más herramientas para que integres mente y cuerpo,
para que dejes de operar con la mitad de tu capacidad, para que finalmente escuches lo que tu cuerpo está tratando de decirte. Desde hace años, tu intuición está gritando, ahora mismo, sobre algo en tu vida, sobre alguien, sobre una decisión. La pregunta es, ¿vas a continuar ignorando o vas a finalmente escuchar?